compartir un rato estas experiencias con ustedes, básicamente sobre un acceso venoso tan importante que es el PIC, ¿no? Que por hoy ya no es algo novedoso, digamos así, porque yo cuando empecé en esto del PIC, por ejemplo, era algo relativamente específico de neonatología, ¿no? Pero esto ya salió más allá de neonatología, ahora lo manejamos en pediatría y bien, ¿no? Porque es un acceso realmente que es de mucha utilidad para nosotros en el manejo del paciente en estado crítico y básicamente en aquellos pacientes que de repente ya no hay necesidad de colocar un catéter venoso central. Y más allá de eso, evaluando los riesgos, ¿no? Y sabemos de lo que es manejar un CVC frente a un catéter percutáneo o un catéter PIC. Entonces vamos a ver un poco centrado en el tema, no es un tema muy largo, es un tema realmente corto, ¿no? Relacionado a las medidas de control de infecciones relacionadas justamente al catéter PIC. Estas directrices que se revisó bastante en relación a las técnicas séptica estéril ANTT, ¿no? Lo que viene a ser técnica séptica no tocar, ¿no? Algo curioso, ¿no? Es decir, no tocar en un procedimiento, pero existen directrices y básicamente hace hincapié a la importancia de no hacer demasiada manipulación, uno al paciente y otro a los dispositivos o insumos que vamos a utilizar durante el procedimiento de la colocación del catéter, ¿no? Entonces eso realmente va a disminuir de gran magnitud los riesgos que se asocian a la infección asociada justamente al catéter percutáneo. Pero para empezar vamos a recordar pues algunas consideraciones de importancia, ¿no? Dice que la terapia intravenosa es indispensable en la práctica clínica moderna. Efectivamente todos los pacientes que ingresan a una UCI pediátrica, ¿no? Generalmente van a ser necesitados de un CVC, de un percutáneo, o sea, en general de un acceso venoso central. Uno, por la magnitud del daño, de la patología, de la condición clínica que requieren muchas veces utilizar drogas, que requieren utilizar medicamentos de alta osmolaridad, que realmente pues no se puede manejar por un catéter periférico, ¿no? En ese sentido se evalúa, ¿no? Realmente qué es necesario para el paciente, ¿no? Como les decía, años atrás todo era CVC. O sea, el paciente entraba a la UCI pediátrica, lo primero que pedíamos era CVC, ¿no? Pero actualmente esto ya se está reemplazando, ¿no? Incluso en mi hospital se está tratando de equiparar entre ambos, entre manejar el CVC y el manejar el percutáneo, porque también teníamos la idea siempre de decir percutáneo solo NPT, ¿no? Cuando ahora el percutáneo también lo podemos utilizar para inotrópicos, ¿no? Entonces el tema está ahí, ¿no? Realmente de evaluar la necesidad y la condición del paciente, para qué necesitamos el catéter, y evaluar efectivamente, pues como vuelvo a mencionar, las condiciones clínicas, porque efectivamente hay pacientes en un estado muy crítico que realmente pues necesitará un CVC por la demanda de infusiones que tiene, ¿no? Que a veces pues sobrepasan la capacidad de repente que puede responder un percutáneo, ¿no? Entonces también la utilización de estos catéteres pone a los pacientes efectivamente en situación de riesgo, o sea, todo acceso venoso siempre va a significar un riesgo para el paciente, así sea un catéter venoso periférico, porque es un riesgo para el paciente, porque estamos invadiendo al paciente, estamos ingresando a torrente sanguíneo al paciente. Entonces, pero para contrarrestar este riesgo de infección o riesgo de situación de riesgo, va a depender mucho de las técnicas que utilizamos nosotros, del compromiso en relación a bioseguridad, del compromiso en relación a hacer un adecuado procedimiento y garantizar en todo momento que se tiene que respetar técnicas asépticas durante la colocación de estos catéteres, ¿no? Y en eso enfoca justamente la técnica aséptica de no tocar. Direcciona algunas o nos da algunas directrices de qué debemos hacer o cómo debemos hacer ese procedimiento de colocación del percutáneo para disminuir los riesgos de infección en el paciente, ¿no? Y efectivamente, pues estas infecciones generalmente van a traer pues complicaciones en el paciente, ¿no? Hemos tenido pacientes que nos complican o se complican a grados muy severos, ¿no? Hasta haciendo un cuadro séptico, posiblemente asociados a la mala manipulación de la inserción de accesos venosos en general, ¿no? No solamente los percutáneos, ¿no? Porque hablamos en general de todos los accesos venosos que el paciente requiere para su manejo en la UCI, ¿no? Entonces ya está claro que el tema de la utilización del PIC está en auge, pues como les decía, estos tiempos han cambiado, se ha hecho un gran giro, digamos, de 360 grados, ¿no? Ya los enfermeros especialistas, los que trabajamos en UCI pediátrica, estamos manejando bastante PIC, y qué bueno, ¿no? Porque como mencionaba y decíamos, tenemos que tener esa capacidad porque sabemos que este acceso venoso es propio de la enfermera, del enfermero,
¿no? Entonces en un momento tendremos que parar, ¿no? Así como el médico intensivista coloca sus CBCs, la enfermera también coloca sus PIC, ¿no? Entonces ya no haber incluso de repente esa necesidad de decir, ¿sabes qué, doctor? Coloque un CBC, porque yo lo puedo hacer un percutáneo y lo puedo manejar de tal manera que va a servir para administrar los medicamentos o soluciones que sean necesarios para estabilizar al paciente, ¿no? La gran diferencia es que, como sabemos, los PIC son de larga duración. Pero esta larga duración va a estar supeditado a los cuidados que le damos nosotros, ¿no? Porque muchas veces, lamentablemente, y es nuestra realidad, ¿no? Habemos colegas quienes tomamos toda la iniciativa en colocar el catéter, hacemos todos los procedimientos, y como bien lo decían, toma un tiempo, hasta de 1 a 2 horas para colocar el CBC, pero también hay colegas que vienen y realmente no cumplen con las normas, los cuidados, y uno va al tercer día y ya no está el PIC. ¿Y qué pasó con ese PIC? Se rompió, se contaminó, se esclavazó, que realmente no debería ser, ¿no? Entonces, la responsabilidad siempre va a estar en todos los que trabajamos en el servicio, no pensando en nosotros, ¿no? Sino pensando en que ese dispositivo es de vitalidad, es necesidad e importancia para el manejo de nuestro paciente, ¿no? Entonces, esta situación, como dice acá, hace que los profesionales de enfermería adoptemos mayor responsabilidad, ¿no? Mayor responsabilidad en el tema, como les menciono, del cuidado y del manejo de nuestros pacientes, ¿no? Que incluye desde el momento de la inserción hasta su finalización, ¿no? Porque los cuidados tienen que ser en todo momento. Y siempre pasa, ¿no? Cuando tenemos un acceso vascular contaminado, ¿y en qué momento fue? ¿Cuándo se contaminó el catéter? ¿No? Y a veces cuando nosotros teníamos, por ejemplo, CBC con cultivos positivos, decíamos, ¿en qué momento se contaminó? Enfermería fue, porque es la enfermera quien manipula catéter, quien da medicamentos, quien maneja infusiones, pero ¿quién vio realmente en el momento que se instauró el CBC? Porque quien lo instaló es el médico, ¿no? Y si nosotros realmente no hemos visto, no vimos cómo se manejó esa inserción, realmente es como que ellos se liberan de la responsabilidad, ¿no? Esa enfermería, como quien manipuló, enfermería lo contaminó. Entonces en el PIC va a ser algo distinto, ¿no? Porque el PIC, desde la inserción, quien lo maneja es enfermería, o sea, desde, digamos, que se toma la decisión de colocar un catéter percutáneo, somos nosotros. Entonces la responsabilidad y el compromiso va a estar en cada uno de nosotros justamente para evitar las infecciones, ¿no? Para que ese catéter sea realmente de mucha utilidad y de larga permanencia en el paciente, que realmente nos va a facilitar el trabajo, ¿no? Y más aún cuando son pacientes a veces de difícil acceso venoso. Entonces, un tema bastante conocido, y las normas de las estadísticas nos dicen, ¿no? Dentro de las unidades críticas, el primer indicador de repente de infecciones asociadas en atención a salud son las infecciones de torrente sanguíneo. Y estas infecciones, efectivamente, pues de todos los dispositivos endovenosos que manejamos o tenemos en el día a día en los servicios con nuestros pacientes en estado crítico, ¿no? Pero estas infecciones, ¿son prevenibles? Sí, son prevenibles, ¿no? Son prevenibles mientras y cuando nosotros garanticemos, como les mencionaba, temas de bioseguridad, temas de cuidado, temas de buen manejo y mantenimiento durante el tiempo que éste permanezca insertado en el paciente. Y es efectivamente, pues, si yo no tengo un paciente que se infecta, posiblemente el paciente salga más rápido de la unidad crítica, menos costos en atención, la mortalidad, la morbilidad va a disminuir, ¿no? Pero si por el contrario no asumimos esa responsabilidad en tocar específicamente el tema de infección, la situación va a ser distinta, ¿no? Porque el tema de hospitalización, de costos, de demora y mortalidad van a estar a pie de flota y el paciente posiblemente, pues, como le mencionaba, se nos contamina, se hace séptico y puede terminar hasta por fallecer, ¿no? Entonces estas incidencias siempre pues van a estar asociadas, como les mencionaba, al uso de los CBCs o de cualquier dispositivo o acceso venoso que nosotros manejamos en los servicios. Entonces, los cuidados de enfermería, como dice, en relación a las medidas de control de infecciones y prevención de complicaciones infecciosas y no infecciosas, deben tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Y eso tenemos que hacer lo propio nosotros como enfermeros, ¿no? Uno, la necesidad real de que el niño cuente con un PIC. Si bien es cierto, ¿no? Uno efectivamente evalúa en el momento que se decide, vamos a colocar un PIC, pero realmente va a ser necesario colocar ese PIC en ese paciente, ¿no? Así de repente el riesgo de infección sea mínima, pero siempre es importante evaluar esa necesidad de si el paciente realmente requiere o no requiere. Efectivamente, tengo un paciente crítico con intestino corto,
va a haber las necesidades altas, ¿no? Porque sabemos que ese paciente sí o sí va a necesitar NPT por larga permanencia o durante su estadía, ¿no? La selección adecuada del tipo de catéter, ¿no?, que el paciente requiere. Hoy, por ejemplo, ha avanzado bastante la tecnología, la medicina. Años atrás solo el percutáneo tenía un solo lumen, ¿no? Era el 1.9 que colocaba en neo con un solo lumen. Ahora ya tenemos de 2 lúmenes, 3 lúmenes, y sabemos que a mayor puertos, a mayor lúmenes, el riesgo de infección se incrementa, ¿no? Entonces, igual sopesar qué catéter coloco, con cuántos lúmenes necesita el paciente, qué voy a suministrar al paciente, ¿no? El sitio apropiado de inserción, que efectivamente pues hablamos de un acceso venoso distal para llegar a la vía central, pero a veces esa realidad no lo encontramos, al menos nosotros como experiencia en San Bartolomé, ¿no? Que muchas veces hemos intentado colocar en acceso periférico manos o pies, digamos así, y no se logra acceder, ¿no? Y con la finalidad a veces de no perder el catéter utilizamos o cogemos yugular, ¿no?, para ingresar el percutáneo, ¿no? Pero como sabemos, a veces los accesos yugulares también, cuando el niño despierta, es todo un tema, ¿no?, del manejo y cuidado en los pacientes, ¿no? La experiencia, ya lo decía la colega que me antecedió, es importante la experiencia que debemos adoptar y el conocimiento y básicamente la práctica, ¿no? Pero para eso todos tenemos que tomar iniciativa en colocar percutáneos, ¿no? O sea, tenemos que hacer lo propio, porque muchas veces pensamos o estamos indecisos, y también pasa en mi servicio, ¿no?, que hay colegas que en una fase inicial de repente le tenían miedo a colocar, ¿no? Tenía miedo y solo algunos colocaban, ¿no? Pero hoy ya veo que hay muchas colegas que se empezó y realmente yo lo veo bueno eso, y hay muchas colegas en mi servicio que están empezando a colocar y ya lo están haciendo con tanta practicidad, que eso es bueno, ¿no? Que todo el servicio y todas las enfermeras y enfermeros realmente pues hagamos propio ese procedimiento, ¿no? Y efectivamente pues los cuidados necesarios para mantener este catéter en óptimas condiciones, ¿no? Óptimas condiciones que significa no infección del paciente, óptimas condiciones que significa larga permanencia, ¿no?, y efectivamente una buena evolución de nuestro paciente. Dentro de los cuidados, efectivamente, para prevenir las infecciones en nuestros pacientes hay que tomar en cuenta 2 tipos de cuidado, ¿no? Tanto en la parte extraluminal y en la parte intraluminal, que efectivamente tiene que basarse y tendríamos que tener y elaborar guías y protocolos, porque sabemos que las guías y protocolos nos van a permitir uniformizar los cuidados. De esa manera todos vamos a hacer la misma secuencia, digamos así, los mismos cuidados para tener y garantizar, ¿no?, mayor permanencia, mayor mantenimiento de los catéteres. Y de esa manera pues que la enfermera A cura de una manera, la enfermera B cura de otra manera, ¿no? Entonces eso tenemos que evitarlo. Dentro de las medidas de control extraluminal para la prevención de infecciones, está la desinfección de la zona de implantación con clorexidina, generalmente antes de la implantación, ¿no? Lo vamos a ver cuando hablemos de ANT exactamente, ¿no? El PIC debe fijarse en dispositivos sin suturas, que eso es lo importante, ¿no? Porque también se ha asociado bastante el tema de las suturas en los PIC a procesos infecciosos de la piel, ¿no? Como sabemos, la piel pues tiene una alta carga de flora bacteriana y esto podría desencadenar un punto de inicio para la infección, ¿no? Y esto migra a la zona de inserción y el paciente termina con el catéter infectado, ¿no? Utilizar para la fijación apósito adhesivo transparente. Sabemos que estos apósitos, ya lo decían bien, la idea es que nos permita visualizar la zona de inserción, ¿no? Nos permita identificar realmente cuándo podría estar dándose a un inicio de un proceso infeccioso, y si hay la necesidad de retirar ese catéter, se tendrá que retirar, ¿no?, para prevenir pues que esta infección no avance y el paciente termine haciendo una sepsis, ¿no? Y es conveniente pues su retiro cuando el catéter ya no esté en uso, ¿no? No que lo dejemos de repente para un posterior uso porque el paciente va a requerir, ¿no? Si el paciente ya no requiere, simplemente se retira, ¿no? Y eso realmente va a garantizar pues que los riesgos de infección disminuyan bastante, ¿no? Y en relación a las medidas de control intraluminal, ¿no?, con prevención de infecciones, utilizando adecuadamente los cuidados durante la administración de medicamentos. Y ese es el punto crucial para nosotros en los PIC, ¿no?, o en cualquier dispositivo endovenoso, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que nosotros asumimos, ¿no?, para abrir un catéter, para abrir un puerto? La limpieza de las llaves, la limpieza de los conectores, usar alcohol al 70%, empapar siempre, ¿no?, previniendo que nuestro catéter se contamine, porque la puerta de entrada va a ser justamente esa llave de triple vía o ese conector, ¿no?, que está uniendo al catéter percutáneo,
Entonces, si no garantizamos esa limpieza adecuada, efectivamente el catéter se nos va a infectar. Desinfectar conexiones y mantener la permeabilidad de la vía, ¿no? Siempre que nosotros ya dejamos de usar, por ejemplo, algún tipo, las infusiones que le correspondieran al paciente, tratamos de infundir solución salina para mantener su permeabilidad, ¿no? Pero esta infusión, siempre, como le decía, hasta que se decida o se tome la decisión de que el paciente ya no va a utilizar y se retira definitivamente el catéter, ¿no? O cuando el catéter se esté utilizando con perfusión continua, pues igual hay que observar algún cambio en el trayecto del catéter, ¿no? Porque hay pacientes que hacen reacción muchas veces al mismo catéter, ¿no? Y si vemos este tipo de reacciones, inmediatamente se tiene que retirar, ¿no? Asegurar pues una técnica séptica en su manipulación. Y ahí viene pues lo que es técnica aséptica, ¿no? Creo que ya todos en algún momento lo hemos revisado, lo hemos escuchado hablar de técnicas asépticas, ¿no? Básicamente enfocado, uno, a prevenir las infecciones, ¿no? Prevención de infecciones, si nosotros hacemos una buena técnica aséptica, como le decía, desde la inserción del catéter, vamos a asegurar, ¿no?, que ese paciente evolucione de forma favorable. O sea, que el catéter o el dispositivo que hemos insertado no significa un punto de inicio para que el paciente se infecte, porque esa no es la finalidad por la que nosotros instalamos un catéter, ¿no? Nuestra finalidad es efectivamente hacer parte de la terapia, ¿no? Que necesitamos un dispositivo para administrar drogas, medicamentos, soluciones que realmente pues no se pueden utilizar por un acceso periférico, ¿no? Entonces, al hablar de técnica aséptica, tenemos que pensar que el objetivo es evitar que los microorganismos de las manos, superficies y equipos se introduzcan, ¿no?, en lugares susceptibles, ¿no?, de que al final el paciente pueda terminar infectado. Entonces, técnica aséptica sin contacto o el aseptic non-touch technique, como le decía, es una estrategia utilizada bajo ciertas directrices o parámetros que indican en este procedimiento el no tocar, el no manipular, ¿no? Como dice acá, la técnica aséptica no tocar, ¿no?, mejor conocida como técnica aséptica sin contacto, es un procedimiento con enfoque único y estandarizado para evaluar y aplicar una técnica aséptica segura a cualquier procedimiento clínico invasivo. Esta técnica, el TANT, no es específico para el percutáneo, ¿ya? Yo estuve revisando justo bastante información, es una técnica que indica directrices para todos los procedimientos que van a demandar invadir un acceso vascular. Incluso en Estados Unidos hay dos, ¿no? Una técnica aséptica estándar, o sea, no tocar estándar, y hay una técnica aséptica no tocar quirúrgica, ¿no? Porque también sala de operaciones tiene su propia técnica aséptica no tocar en sala de operaciones, ¿no?, que efectivamente tiene otra dirección a dónde van ellos, ¿no? Y de repente hay una colega de sala, pues posiblemente lo conozca o lo maneja, ¿no? El estándar sí está direccionado netamente a todos los procedimientos invasivos o de acceso vascular, sea CVC, percutáneos, periféricos. El objetivo, como les mencionaba iniciando, es no hacer demasiada o excesiva manipulación, ¿no? Porque vamos a ver más adelante que hay dos espacios que nos menciona esta técnica o esta directiva, ¿no? No tocar, uno por una parte, la parte clave, nos hablan de partes claves y nos hablan de sitios claves, ¿no?, durante el acceso, cuando se aborda un acceso vascular, ¿no? Como dice acá, la técnica sin contacto es parte de la asepsia, ¿no? Es decir, el profesional de salud debe ser capaz de identificar las partes clave y sitios clave, no tocarlas de manera directa o indirecta, ¿no? Y por eso es importante, como les mencionaba, ir conociendo cada una de estas directrices para que cuando nosotros insertemos un catéter lo tengamos en cuenta. Partes claves son parte del equipo que debe permanecer estéril, como el conector de la jeringa, ¿no?, y que solo debe entrar en contacto con otras partes claves o sitios claves. Es decir, las partes claves son todos aquellos dispositivos o insumos que utilizamos para colocar el catéter percutáneo, en cuales puntos no deberíamos por qué manipular o por qué tocar, ¿no? Porque efectivamente si utilizamos una jeringa, ¿no?, solamente la jeringa va a servir para conectar de repente al catéter para permeabilizar, y no habría por qué tocar la punta de la jeringa, ¿no?, porque simplemente cargamos la solución. Y el sitio clave es, como dice acá, área del paciente, ¿no?, como el sitio de inserción o ubicación de una vena para la inserción del PIC, que debe protegerse de los microorganismos.
Se supone que una vez que hicimos la limpieza, una vez que hicimos la desinfección, ya ubicada la vena, no tendríamos por qué volver a tocar esa zona, salvo quien va a operar o quien va a colocar el catéter percutáneo. Porque también hay que entender que muchas veces cuando el paciente está despierto, una enfermera o enfermero solo no va a poder colocar el catéter. Necesitamos de un ayudante o de otra colega para que realmente el procedimiento sea efectivo, ¿no? Pero ese ayudante, como le digo, tiene que ver todos estos espacios de evitar manipulación, de evitar tocar, porque eso va a disminuir los riesgos realmente de infectar o contaminar nuestro procedimiento en una fase inicial, ¿no? Porque estamos hablando de la técnica no tocar, de no manipular. Y si nosotros hacemos una mala manipulación y contaminamos, al final quien va a contaminarse es el dispositivo y eso vamos a ingresar al paciente. Entonces hay algunos puntos, ¿no? Claves o partes claves, como les mencionaba, que son necesarios conocerlas y revisarlas para que cuando nosotros coloquemos un catéter no estemos manipulando. Y ahí vemos en la imagen que básicamente son las jeringas, son los introductores pelables, que muchas veces, pues, por ejemplo, cuando vamos a colocar, efectivamente yo lo que siempre hago es tratar de verificar que se separe, ¿no? El introductor pelable del mandril, ¿no? Entonces, pero yo no voy a manipular todo para dejar colocar al paciente, ¿no? La idea es hacerlo lo más mínimo manipulable, ¿no? Y en relación pues a los sueros, que también hacen mención, ¿no? Sueros o frascos que realmente pues no deberíamos tocar para de esa manera disminuir esos riesgos de infección. Entonces, hay 5 principios que establece estas directivas de la técnica aséptica sin contacto o sin tocar, ¿no? Tenemos lo que nos menciona la secuenciación, tenemos mantenimiento de campo aséptico, la descontaminación de las manos, el uso de equipos de protección personal y el mantener un ambiente seguro, que realmente haciendo un análisis y revisando es lo que hacemos nosotros en el día a día cuando insertamos un acceso venoso, en este caso un percutáneo, ¿no? Porque todos tenemos un orden. Porque el hablar de secuenciación es mantener un orden, ¿no? Prepararnos, organizarnos para colocar un catéter, ¿no? Porque ¿quién es responsable de organizar sus insumos, equipos o materiales? La enfermera. Se supone que cuando yo ya decidí, ¿no?, colocar el catéter, tengo que tener todo lo necesario para que ese procedimiento no sea interrumpido por algo que me olvidé o me faltó durante la colocación del catéter percutáneo. Entonces, el hablar de secuenciación dice que implica una serie de acciones que garantizan que cada procedimiento se realice en un orden seguro y apropiado. Porque pasa, ¿no?, que de repente me olvidé X insumo, voy a salir o voy a pedir, y a veces el hecho de movernos o tocar otro espacio contaminamos de repente los guantes que estamos utilizando para colocar el catéter. Entonces, eso es lo que no debería pasar, y a eso se refiere el primer principio de secuenciación en esta técnica aséptica de no tocar, ¿no? Incluye, como dice acá, evaluar los riesgos para la seguridad del paciente y del personal sanitario e identificar estrategias para mitigar estos riesgos antes de comenzar el procedimiento, que generalmente pues engloba a una especie de decir organización. O sea, yo como enfermero tengo que organizarme todo lo necesario para antes de iniciar mi procedimiento, y que cuando ya inicié el procedimiento este no se ve interrumpido, ¿no? Porque esa interrupción podría significar un riesgo de contaminación o un riesgo en la pérdida de continuidad que realmente iniciamos pues al garantizar todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Mala manipulación, un mal movimiento o el paciente se mueve, cae al piso y ya se perdió el procedimiento, porque como sabemos el percutáneo, nosotros estamos de Vigo, solo trae uno de cada cosa, ¿no? Y más si se les cae el introductor pelable, ya fuimos, porque ya no sirve el catéter. Ya se perdió todo un catéter. No, y a veces nosotros renegamos, ¿sí?, les digo, porque solo es un introductor, pero ¿por qué no trae 2 introductores, no? Porque al menos me da opción de repente de incluso de cuando haga un intento fallido pueda volver a intentar canalizar. Pero no, pues es la realidad, el catéter solo trae uno, ¿no? El introductor solo es uno nada más. Pero ante eso, por eso hay que tomar previsiones, ¿no? Y a eso se refiere cuando dicen los campos, justamente para prevenir todos esos aspectos. Y como lo vuelvo a decir, la enfermería es quien tiene que pues analizarse y evaluarse qué estamos haciendo en ese momento de la colocación, ¿no? Las piezas claves deben protegerse fácilmente con los campos microasépticos críticos, partes claves protegidas para tapar las jeringas, agujas, envainadas, y una técnica pues sin contacto. Se debe garantizar que el campo aséptico, las piezas clave y los sitios claves estén siempre protegidos. O sea, no habría por qué destapar una jeringa o sacar los cobertores o tapas mientras no vayamos a utilizar,
¿no? Ya en el momento que se va a utilizar, bueno, destaparemos, sacaremos las tapas o cobertores, de esa manera vamos a asegurarnos de estar manipulando o tocando esas partes asépticas, ¿no? Preparar los sitios claves con solución correcta, ¿no? Generalmente usamos clorexidina al 2% para hacer la limpieza de la piel, ¿no? Y ya una vez hecha la desinfección y limpieza, pues no volver a tocar esa parte, porque sabemos que ahí se va a insertar el catéter, ¿no? Utilizar técnicas que protejan pues los sitios clave y todas las partes clave. Creo que se entendió, ¿no? ¿Qué sitios claves y partes claves? Entonces, ahí estamos repitiendo nomás en nuestros dos términos que bastante énfasis hace esta técnica aséptica de no tocar. Y utilizar la técnica pues más adecuada para el tipo de procedimiento. La idea es que la enfermera operadora o el enfermero operador se sienta cómodo, ¿no? Porque parte de ahí también, porque si yo no estoy cómodo durante el procedimiento, no voy a lograr hacer un buen procedimiento. Yo como operador tengo que estar cómodo durante todo el procedimiento. Sé que toma su tiempo, como les mencionaba, y ustedes tienen experiencia en eso, ¿no? No es pues como un periférico que ya en 2 minutos, 3 lo canalizamos, no. Percutáneo 1 o 2 horas y estamos paraditos ahí, ¿no? Entonces puedo decirles, si no estamos cómodos, tampoco vamos a hacer un buen procedimiento de esta naturaleza, ¿no? La descontaminación de manos ya no lo voy a tocar, creo que eso es bastante conocido por nosotros. Respetemos los 11 momentos de lavado de manos, justamente porque es un procedimiento de alta envergadura y como le digo, la idea es hacer una buena desinfección, ¿no? Porque parte de esto también no va a repercutir mucho si nosotros no tomamos en consideración para disminuir la transmisión de infecciones en los pacientes posterior al procedimiento. Lo que sí nos recomiendan es que utilicemos ropa de repente que permita que esté descubierto desde el codo hasta la mano, ¿no? Y de esa manera cuando hagamos un aseo de mano o higiene de manos, pues garanticemos que realmente se haga una buena desinfección. Los EPPs, que tampoco lo vamos a redundar mucho, pero que es necesario recordar, ¿no? Un adecuado cumplimiento en el uso de las EPPs, ¿no? Que realmente pues van a garantizar y asegurar, ¿no? Y claro, efectivamente la mascarilla es lo que prima ahí, ¿no? Porque imagínense que alguien esté en su pleno procedimiento y achí, y de repente no es la enfermera que está colocando, sino la que está ayudando. Contaminó toda nuestra zona de procedimiento. Ya se perdió todo porque sabemos a qué distancia puede migrar un estornudo, los gérmenes de un estornudo. Así que mejor descartemos todo y pensemos en preparar nuevamente todo para colocar nuestro catéter, ¿no? Y el otro aspecto, el quinto principio, es un ambiente seguro, ¿no? El propósito es mantener un ambiente seguro, reducir las posibilidades de contaminación del sitio susceptible y un ambiente que nos permite realmente un buen procedimiento. Como le decía, ¿no? Si el servicio dice que tiene una sala de procedimientos, lo ideal sería llevarlo a la sala de procedimientos. Si no tenemos, lo hacemos en pie de cama del paciente, pero como les mencionaba, asegurando en todo momento que durante el procedimiento no se pierdan las técnicas asépticas y realmente se culmine con este procedimiento sin contaminar al paciente, ¿no? Ventanas cerradas, evitar ventiladores. Bueno, generalmente las veces no tenemos, pero en mi hospital les comento que sí tenemos. En verano tenemos ventiladores porque en mi hospital está en decadencia que no tenemos aire acondicionado. Tenemos que utilizar ventiladores, saben el calor que hemos vivido este verano, ¿no? Pero sí que va a haber eso en un procedimiento, retirar todo eso, ¿no? Porque sabemos que los ventiladores crean un mecanismo de transmisión, ¿no? De migración de los gérmenes y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Y la idea es no tener eso durante un procedimiento. Entonces ya dentro de los componentes de esta técnica tenemos básicamente dirección a algo importante, ¿no? Realizar una técnica aséptica, primero identificar y proteger todas las partes y sitios claves como les mencionaba para realizar un buen procedimiento. Esto es lo que Vigó nos trae en relación, ¿no? Y yo miraba esto y hace poco justo en mi hospital cuando colocamos, incluso esto era un gran cambio, ¿no? De los primeros percutáneos que utilizábamos, que solamente había pues la tijerita, la pinza, el centímetro y el catéter. Ahora ya tenemos riñoneritas, tenemos gases, todo listo ya para no movernos incluso de ahí cuando coloquemos el catéter percutáneo hasta nuestros campos, nos trae para todo sea asegurado y sea un procedimiento pues que realmente garantice no contaminar al paciente. Asegurar que las piezas claves asépticas solo entren en contacto con otras piezas y sitios claves, eso creo que ya quedó claro cuando realizamos el procedimiento. Higiene de manos, técnicas sin contacto, un campo aséptico definido, y hablamos de campos asépticos, equipo estéril y de limpieza pues de las piezas claves existentes para el procedimiento, ¿no? Intentar no tocar partes o sitios claves directamente,
¿no? Y organizar pues la práctica para garantizar un orden de tareas eficientes, lógicos y seguros que realmente garanticen nuestro procedimiento, ¿no? Hay una lista de cotejo que lo he adaptado básicamente a lo que es el percutáneo, porque esta técnica o las directrices tienen una serie de listas de cotejo y la verdad es revisarlo es amplio, ¿no? Incluso para, como les decía, para las técnicas de no tocar quirúrgicas es toda una lista de cotejos que deberíamos cumplir durante el procedimiento. Y acá lo que hacemos todos los días de repente al colocar un percutáneo, ¿no? Realizar la higiene de manos, limpiar el coche de curación, el carro, superficie de trabajo donde vamos a colocar todos nuestros insumos con el agente enzimático. Hay que identificar y reunir el equipo para el procedimiento, que es lo más importante, ¿no? Y eso va a la par al primer principio de organizarnos como enfermeros, no realizar la higiene de manos y preparar el campo. Ya sabemos que las empaquetaduras tienen que abrirse de las partes de las esquinas, ¿no? Sin manipular y sin tocar los dispositivos que vayamos a utilizar en el procedimiento, ¿no? Y dejar caer el equipo pues de insumos estériles en el campo. Nuevamente hacemos higiene de manos, porque no es que ya me lavé las manos y continúo con el procedimiento. Después de preparar todo, nuevamente lavado de manos, ¿no? Y preparamos al paciente, guantes necesariamente para hacer el procedimiento. Y acá, terminado el procedimiento, ya nos quitamos, higiene de manos y vuelve a ponerse los guantes nuevamente, ¿no? Realizamos el procedimiento para garantizar todas las partes y sitios claves estén protegidos. Y ahí encaja justamente esta técnica de aséptica y no tocar, ¿no? A realizar ya el procedimiento en el paciente, ¿no? Y si los artículos, por ejemplo, todos los insumos pues, que solo tienen un uso, efectivamente tienen que descartarse, ¿no? Usar y botar, ¿no? Y los que están, en este caso, los artículos estériles, entran en contacto con el sitio clave, ¿no? Quitarse los guantes, realizar higiene de manos y limpiar pues todo nuestro coche que hemos utilizado después de haber realizado el procedimiento. Espero no haberlos cansado. Como decía, era un tema corto pero importante para manejar esta técnica aséptica. Muchas gracias.